Ahora sí está grabando. Bien, muchachos. El tema del día de hoy, como ves, es la crisis de la monarquía española. Continuando los temas anteriores, muchachos, recuerda que los temas que nosotros trabajamos en historia es una consecución de temas, una hilación de temas, ¿no? Hemos visto en temas anteriores, por ejemplo, bueno, estamos viendo la presencia de los españoles en territorio peruano. Los españoles han llegado, han conquistado estas tierras, bueno, casi toda América del Sur y parte de América del Norte y América Central. Pusieron su virreinato. También habíamos visto cómo desde el siglo XVI, cuando los españoles han impuesto el virreinato, en este caso el virreinato del Perú en esta zona de América, pues desde el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, las cosas no le iban bien a España, ¿no? España ha perdido su credencial de país potencia o primera potencia del mundo, ¿no? Debido a la mala administración, la corrupción, déficit, etcétera, ¿no? Diferentes problemas que atravesó España, no supieron aprovechar todos los minerales que se llevaron, no supieron, despilfarraron, mala administración, no aprovecharon, ¿no? Bueno, y así llegó al siglo XVIII, y eso hemos visto, ¿no? Cuando una nueva dinastía llegó a España a gobernar, ¿no? La dinastía de los Borbones, una nueva familia, una nueva dinastía que llegó a gobernar, reemplazando a la anterior dinastía de los Habsburgo. Eso lo hemos visto, los Habsburgo, como tú quieras llamar. Nuevos reyes, nueva familia de reyes entraron a gobernar en España en el siglo XVIII. Y estos Borbones, la dinastía de los Borbones, quisieron imponer, reorganizar toda España y sus colonias. Eso quiere decir el virreinato también. Para eso pusieron nuevas leyes, nuevos impuestos, nuevas tarifas, nuevas aduanas, reorganizaron todo a través de un conjunto de impuestos, normas y reglas y leyes. ¿No? A eso se le conoce como reformas borbónicas. Eso lo hemos visto, ¿no? Reformas, recuerdas, en el campo territorial. El virreinato del Perú se dividió, creándose nuevos virreinatos, Nueva Granada, Río de la Plata, la Capitanía de Chile y Capitanía de Venezuela. Hemos visto en el campo religioso, la reforma religiosa, se expulsó a los jesuitas, ¿no? También lo hemos visto. En el campo administrativo, se eliminaron los corregimientos y se crearon las intendencias. Hemos visto eso. Hoy, por último, hemos visto en la reforma comercial, a través de un acuerdo de libre comercio, se le quita exclusividad al puerto del Callao. Se abrieron varios puertos a lo largo de todo el virreinato. Eso le quitó exclusividad al Callao, ¿no? Y eso, todo este conjunto de reformas que se aplicaron, no hizo más que solamente beneficiar a la corona española, beneficiar a los españoles netos, a los españoles puros, ¿no? Españoles nacidos de España, los españoles nacidos en América, los criollos, los mestizos, todos ellos fueron dejados de lado. A ellos se le quitaron derechos, ¿no? Que antes tenían, ahora ya no lo tienen. Más aún, ellos ahora pagan todavía muchos más impuestos de lo que pagaban antes, ¿no? Los que se dedican principalmente al comercio. La nobleza indígena también, por ahí uno de ellos, Tupac Amaru II, un gran comerciante, ¿no? Se vio afectado por las reformas borbónicas. A raíz de eso, a raíz de la aplicación de las reformas borbónicas, van a haber rebeliones en todos los sentidos. Hemos visto nosotros las rebeliones indígenas, ¿no? La de Juan Santos Atahualpa, que se rebeló en la selva central, y hemos visto la de Tupac Amaru II, que se rebeló en la sierra sur del Perú. Y hemos visto cómo terminó esas rebeliones, ¿no? Pero esas rebeliones producto de las reformas borbónicas. Muchachos, los indígenas no fueron los únicos que se rebelaron, también lo van a hacer los criollos, ¿no? Los criollos también se van a rebelar. Y acá vamos a ver cómo inicia todo, ¿no? La rebelión de los criollos principalmente. A partir de esto que se conoce la crisis de la monarquía española. Esto es un hecho que se va a dar, bueno, en España en el siglo XIX. Y tiene que ver con Francia, ¿no? España y Francia, dice ahí, crisis de la monarquía española, crisis política que padeció España, la cual se agravó por la invasión de Napoleón Bonaparte y trajo grandes repercusiones en sus
colonias americanas, ¿no? Estamos hablando de esto que vamos a hablar el día de hoy. Tiene que ver cuando Francia invade España. La Francia, recuerdan ustedes, en Historia Universal hemos visto la etapa de Napoleón Bonaparte, ¿no? La era napoleónica, después de la Revolución Francesa. ¿No? 1799, 1804, cuando Napoleón declara el imperio, ¿no? Él se declara emperador en 1804 en Francia. Y justamente en 1808 se produce la invasión sobre España. Francia invade España. Napoleón Bonaparte invade España, ¿no? En aquel entonces, Francia, pues, en esta etapa, cuando ya Francia era un imperio, con Napoleón Bonaparte a la cabeza, Francia iniciaría una etapa de expansión, ¿no? Expansión económica, iniciaba una etapa de industrialización. Si bien no habían guerras, ¿no? Si bien habían guerras, recuerda que Napoleón enfrentó varias coaliciones, ¿no? Aquellos que estaban en contra de Napoleón, aquellos países europeos, aquellas monarquías absolutas que estaban en contra de Napoleón. Recuerda que Napoleón era un hombre que buscaba, bueno, consolidar a Francia, su poderío, y también dentro de sus objetivos, poder llevar a toda Europa los ideales de la Revolución Francesa. Eso es lo que buscaba, ¿no? Un ratito, a ver. Ya había ingresado. Bien, entonces, prácticamente Napoleón, pues, producto de esa expansión económica, producto de las guerras que lo enfrentaron con otros países europeos, ¿no? Tuvimos un nuevo mapa europeo. Recuerda que Napoleón conquistó otros países, expandió sus fronteras, y así Napoleón pudo construir un gran imperio, y ese gran imperio abarcaba casi toda Europa. Napoleón llegó a conquistar casi toda Europa, ¿no? Eso lo hemos visto. Eso lo hemos visto. Y pues, Napoleón, bueno, siempre tuvo detractores, es decir, enemigos, ya que los países europeos obviamente no se van a dejar gobernar ni invadir fácilmente, ¿no? Comentaba hace rato yo de las coaliciones, ¿no? De las coaliciones. Napoleón enfrentó alrededor de 7 a 8 coaliciones, pero también tuvo problemas durante esas coaliciones. Los primeros enfrentamientos que tuvo fueron un éxito, pero es necesario recordar que, bueno, uno de sus grandes rivales, Inglaterra, contra Inglaterra, digamos que no pudo, ¿no? Porque Inglaterra siempre demostró superioridad, pero solamente por mar, ¿no? Por mar. Prácticamente Inglaterra en aquel entonces, bueno, demostró superioridad naval, ¿no? Pero en el campo terrestre, el manejo del ejército, ay no, Francia ahí, con Napoleón Bonaparte, demostraba pues gran poderío, pero por mar, ahí era pues Inglaterra, ¿no? Entonces, entendiendo eso, vamos a ver entonces cómo se va a desarrollar la invasión de Francia sobre España. Hasta ahorita te estoy contando solamente la situación de Francia e Inglaterra, ¿no? Cuando Napoleón inicia las conquistas, inicia su expansión, conquista casi toda Europa, ¿no? Pero tiene un rival a vencer. Este es Inglaterra. Por mar, ya Inglaterra demostró su superioridad, ¿no? Pero por tierra, Francia, pues es el que domina. Bien, entonces, Francia con Napoleón Bonaparte a la cabeza tratará de someter a Inglaterra. ¿Cómo? Sabe que no la puede enfrentar por mar. Si tú te fijas en el mapa que está ahí en el medio, si te fijas en el mapa, por acá tienes a Francia, ¿no? Tienes a Francia. Y Inglaterra se encuentra aquí, entre estas islas. Y la separación entre Inglaterra y Francia es mar, ¿no? Inglaterra es una isla, es una gran isla, pero ahí se encuentra. Francia e Inglaterra, que te das cuenta que están cercas, pero están separadas por mar.
Es decir, Napoleón, si quiere imponerse sobre Inglaterra, tiene que dominarla y someterla por mar, ¿no? Por mar, y así puede llegar a Inglaterra, dominarla e invadir. ¿No? Pero Inglaterra, como te repito, ya demostró una superioridad por mar. Entonces Napoleón no puede enfrentarse directamente a Inglaterra. Napoleón tiene que idear una estrategia. Napoleón elabora una estrategia, una táctica, si tú quieres llamar, para poder debilitar o acabar con Inglaterra. Profesor, ¿cuál es esa estrategia? Napoleón impone un bloqueo continental, así se llama. Napoleón impone un bloqueo continental. No ese, un ratito, no ese bloqueo que aparece en la propaganda comerciales, no. Bloqueo continental sobre Inglaterra. ¿En qué consiste, profesor, ese bloqueo? Napoleón, ya habiendo dominado gran parte de Europa, Napoleón, ya habiendo dominado gran parte de Europa, prohíbe a los demás países europeos, ¿no? Advierte, ¿no? Dice que todo país, o ningún país está, perdón, todos los países europeos están prohibidos de comercializar con Inglaterra, ¿no? Está prohibido venderle mercancía a Inglaterra, así como comprarle mercancía a Inglaterra. Prácticamente está prohibiendo el comercio con Inglaterra, ¿no? Está prohibiendo el comercio a Gran Bretaña. Profesor, ¿y eso qué? ¿Eso qué tiene que ver con la guerra? Muchachos, en este caso Gran Bretaña no está comprando productos, tampoco está vendiendo. Económicamente la está debilitando, ¿no? Está prohibiendo comercios, la debilita poco a poco. Es como si acá en el Perú nuestros productos que nosotros tenemos, que exportamos, no se venden, ¿no? Eso afecta a nuestra economía. Eso afecta a nuestra economía. Por lo tanto, si no vendemos, pues las cosechas, ¿no? Todo lo que producimos se pierde, los productos. El trabajo se pierde también. Si no hay trabajo porque no hay dinero para pagar a los trabajadores. Si no tienes trabajo, bueno, ya sabes las consecuencias que se vienen. No hay para mantener el hogar, para comer, ¿no? Y eso trae inestabilidad y crisis en un país, ¿no? Crisis económica. Eso es lo que buscaba Napoleón para Inglaterra. Prohibir el comercio a todos los países europeos, ¿eh? Prohibió el comercio con Inglaterra, en pocas palabras. Eso es el bloqueo continental, ¿no? Prohibir el comercio con Gran Bretaña. No sé, y así se prohibió. Y así se prohibió en todo el continente, en toda Europa, toda mercancía de procedencia inglesa, ¿no? Y así se buscó debilitar. Entonces el bloqueo continental fue la prohibición de establecer comercios con Gran Bretaña. ¿Por qué o para qué, profesor? Así se buscaba debilitar, ¿no? Su objetivo, el debilitamiento de Inglaterra, ¿no? De esa manera se va a debilitar la armada inglesa, ¿no? Recuerda que Inglaterra había comentado que tenía superioridad por mar, ¿no? Como tiene superioridad, pues puede movilizarse por diferentes lugares, tiene bastante armamento, tiene, bueno, varios barcos, puede moverse de un lado para el otro, tiene varias rutas comerciales para trasladarse, ¿no? Tiene la posibilidad de abrir nuevos mercados. Bueno, eso es lo que se propuso. Eso es lo que se propuso. Y bueno, al principio sí, todos los países que han sido invadidos por Napoleón, gran parte de Europa, por represalias o por temor a las represalias que pueda ocasionar esto, empezaron a detener su comercio con Inglaterra, ¿no? Empezaron a detener su comercio con Inglaterra. Bien, pero sin embargo, hay un país que no hizo caso a esto. Hay un país que sí inició comercios, que sí estaba comercializando como si nada pasara con Inglaterra. Ese país fue Portugal. Portugal. Portugal, como la ves ahí, muy cerca de España,
Sí es normal, ¿no? Ellos no hicieron caso y estuvieron estableciendo acuerdos comerciales con Inglaterra, ¿no? Comercio, vendiendo y comprando productos. En otras palabras, Portugal desoyó. Portugal no hizo caso a la advertencia de Napoleón Bonaparte. Consecuencia, muchachos, ¿qué procede? Tú fueras Napoleón Bonaparte, ¿qué harías? ¿Dejarías pasar por alto eso? ¿No? Ponte, tú eres Napoleón Bonaparte, tú eres el gran corso, así se le llamaba Napoleón Bonaparte. Adelante, Gerard. Era una pregunta. Sí, sí, sí. Imagínate que, ¿qué procede, no? Portugal, o sea, ¿qué consecuencia crees que se viene? Portugal no hizo caso a la prohibición que ha dado Francia, la prohibición que ha dado Napoleón Bonaparte. ¿Qué crees que pasaría? Creo que Francia puede llegar, por así decirlo, a castigar a Portugal por ese acto de imprudencia. Obvio que Portugal merece ser castigada. ¿Cómo castigamos a Portugal? ¿También le hacemos lo mismo que Inglaterra? ¿O buscamos otra medida más drástica todavía? ¿O podemos invadirla tal vez? ¿O Francia se atrevió a invadir Portugal? Sí, lo que hizo Napoleón fue invadir Portugal. Claro, claro, eso es lo que pasó, ¿no? Francia dijo, Napoleón Bonaparte dijo que estaba prohibido el comercio con Inglaterra. Portugal no hizo caso. Consecuencia, la invasión sobre Portugal, ¿no? Y Portugal invadida. Pero justamente quiero que mires el mapa, muchachos. En el mapa, entre Portugal y Francia, ¿quién está? España. España, claro, entre Francia y Portugal está España, así es. Y bueno, yo te pongo este caso, ¿no? Profesor, pero Francia puede irse por mar, ¿no? Por mar puede bordear España y puede invadir Portugal, ¿no? Pero es mucho gasto, pues, poner a funcionar todas las embarcaciones, mucho gasto. Mejor es que los hombres y su ejército, el ejército de Napoleón, se vayan a pie. No, eso no es gasto, solamente es energía humana, ¿no? Del ejército. Entonces, muchachos, ahí viene el problema para España. Ahí viene el problema para España. ¿Cuál es el problema, profesor? Justamente la ubicación. España se ubica entre Francia y Portugal. Entonces, para que Francia llegue hasta Portugal, tiene que pasar por España. Sí o sí, digamos. En aquel entonces, España ya estaba viviendo una situación caótica. España ya estaba en crisis. España no le iba tan bien, ¿no? España no le iba tan bien. Eh, pero España en aquel entonces era un aliado, tenía, bueno, no aliado, sino tenían una relación con Francia. Digamos, no eran rivales. Francia había respetado a España, porque España se había sometido ante Napoleón. No, no me invadas a cambio, pues, se rinde pacíficamente, ¿no? Y España no estaba dominada por Francia en ese entonces, para el año de 1807, 1808. Entonces Napoleón Bonaparte, pues, debido a que no hay rivalidad, no hay enemistad con España, dice, pues, en ese entonces el rey de España era Carlos IV. Carlos IV, rey de España, ahí está su nombre por acá, y dice ahí, Napoleón invade Portugal con el permiso del rey de España. ¿Quién era ese rey? Carlos IV. Sí, Francia, Napoleón le pide permiso al rey Carlos IV. Dame permiso para ingresar por tus terrenos. Y el rey Carlos pasa, como si estuvieras en tu casa. Mira, el rey de España le ha dado permiso a Francia. ¿Te parece correcto eso a ti? Ponte que nosotros, a ver, imagínate que Chile y Ecuador estén en guerra. Chile y Ecuador están en guerra. Por cultura general, tú sabes que Ecuador se ubica al norte del Perú y Chile se ubica al sur. Y Chile le dice al Perú, Perú, dame permiso para ingresar por tu terreno, pues, ¿no? Para ir hasta Ecuador y atacarla. Y el Perú le da permiso, ¿no? El gobernante peruano le da permiso. ¿Tú crees que la población aceptaría eso así nada más, que todo el ejército chileno esté pasando por territorio peruano, por las ciudades del Perú?
desde Tacna, Moquegua, pasando por Ica, pasa por Hilo, ¿no? Por Ancash, Lambayeque, La Libertad, Piura, Tumbes y recién llega a Ecuador. Bueno, tal vez me desvíe un poquito del tema, pero es un ejemplo que te pongo, ¿no? El pueblo no lo ve bien. El pueblo peruano criticaría eso, tanto que hasta el presidente sería sacado del poder. Lo mismo pasó en Francia, en España. El rey Carlos IV le dio permiso a Napoleón para poder pasar por su territorio. Eso ocasionó el rechazo del pueblo. El pueblo español se levantó, protestó. Eso indignó prácticamente al pueblo español. Y el pueblo español, pues, en consecuencia, ¿qué hicieron? ¿Quién es el que ha dado el permiso? El rey Carlos IV. Entonces, el rey es el que pagó pato. ¿Qué pasó con el rey Carlos IV? Quien está señalado ahí. A esto que te voy a contar se le conoce con el nombre de Motín de Aranjuez. Motín de Aranjuez, profesor, ¿en qué consiste eso? Es cuando el pueblo español se rebeló y se levantó en contra de su rey Carlos IV. ¿Y qué pasó con el rey, profesor? Lo sacaron. El pueblo lo sacó. El pueblo lo sacó. El pueblo lo sacó y dice el pueblo francés exigió a Carlos IV, bueno, es el pueblo español, ¿no? El pueblo español exigió a Carlos IV que abdicara, ¿no? Y por obligación del pueblo, por presión del pueblo, el rey Carlos IV entregó la corona. Lo sacaron del poder prácticamente. Y ahora España tendría un nuevo rey. Carlos IV entrega el trono a su hijo. ¿Quién es su hijo? Fernando VII. Ese es el motín de Aranjuez. Cuando Carlos IV abdica en favor de su hijo, Fernando VII. España tiene un nuevo rey. No, España tiene un nuevo rey. Entonces, ese es el motín de Aranjuez. ¿Eh? Eso sucedió ya en 1808. ¿No? Ya sabes por qué surgió este motín. ¿No? Por la decisión de Carlos IV. La decisión de Carlos IV de poder permitirle a Francia con su ejército poder ingresar por su territorio para invadir Portugal. Por favor. Bueno, no sé. Bueno, muchachos, te estaba contando yo cómo sucedió la invasión entonces de Portugal. Eso también, esa situación fue aprovechada por Francia, ya que, bueno, digámoslo en palabras sencillas, ¿no? Ya que Francia invadió Portugal y Francia había atravesado por territorio español, lo que hizo también al mismo tiempo, al pasar por territorio español, fue invadir España, ¿no? Entonces, Francia invadió España, invadió Portugal. ¿Cuándo? En el año 1808. A eso se le conoce como la crisis de la monarquía española o crisis española, cuando Francia invadió España. Y ya sabes todo lo que pasó a raíz de eso. El rey Carlos IV fue sacado del poder. A eso se le llama motín de Aranjuez. Carlos IV fue sacado del poder y se le entregó el trono a su hijo Fernando VII, ¿no? Pero no acaba ahí la historia. No acaba ahí, como dicen, el cuento no acaba ahí. Bueno, no es cuento porque todo esto sí pasó. ¿Eh? Todo esto sí pasó. Bueno, pero la historia no acaba ahí. Ahí tienes la imagen de Carlos IV, ¿no? Hijo perdón, ahí tienes a Fernando VII, hijo de Carlos IV. Bien, muchachos. Profesor, ahora... Excelente, excelente. Napoleón usó a su hermano de gobernante, claro. Al final, el que se queda como rey de España fue el hermano de Napoleón, José Bonaparte. Pero vamos a ver cómo sacan recuerda que, bueno, ahorita te he contado que ya Carlos IV renunció y le entregó el trono a su hijo, Fernando VII. Él es español todavía.
Pero vamos a ver cómo sale, pues, Fernando VII, ¿no? Primero, Napoleón tiene que sacar a Fernando VII, o Fernando VII tiene que morir, o algo tiene que pasar para que él deje de ser rey. Pasa que esta situación, este problema que te he contado ahorita, este motín de Aranjuez, cuando Carlos IV entregó el trono a Fernando VII, eso llegó a oídos de Napoleón. Napoleón, quien se encuentra, eso llegó a oídos de Napoleón. Napoleón se enteró de eso. Francia se enteró de eso. Como Francia ahora está bajo dominación española, hay un problema. Tú dirás, ¿por qué, profesor? ¿Qué le interesa a Francia? ¿Qué le interesa a Napoleón a ello? Recuerda que Francia está dominando a España ahora, ¿no? Y esto Napoleón lo usaría a su favor. ¿Cómo? Él le dice, no, los manda a traer, como si fueran no sé, sus hombres, sus empleados, ¿no? Su servidumbre. Vengan los dos para acá. Ven Carlos, ven Fernando. Los dos llevados ante la presencia de Napoleón, allá en la ciudad de Bayona. El motín de Aranjuez se dio en la ciudad de Aranjuez. No, eso me olvidé comentar. ¿Qué dijo? Napoleón desconoció, o como dice ahí, ¿no? Napoleón hizo que ambos, Carlos y Fernando, renunciaran a su corona. Profesor, ¿cómo lo hizo? La excusa que usó Napoleón es muy simple. Carlos IV, tú eres un rey inecto. ¿Por qué? El pueblo te ha sacado del poder. Bueno, según las leyes divinas, ¿no? Dice, el rey solamente entrega su mandato cuando éste muere o está muy enfermo para seguir gobernando. Pero a ti tu pueblo te ha sacado. Dice, qué vergüenza contigo, Carlos. No pasa nada contigo. Tú no mereces ser rey. No mereces ser rey. Fernando le dice, lo mismo que tu padre. Tú no mereces ser rey. Solamente se es rey cuando o se hereda el trono, cuando el padre te lo ha entregado, ¿no? Porque éste ha muerto. Pero sin embargo, a tu padre el pueblo lo ha obligado a renunciar. Prácticamente el pueblo te ha colocado a ti como rey. Por lo tanto, ni tú ni tu padre merecen ser reyes. Y así Napoleón desconoció a Carlos IV, Napoleón desconoció a Fernando VII. Profesor, entonces, a eso se le conoce como abdicación de Bayona, ¿no? Cuando se obligó a ambos a renunciar. Y ambos renunciaron, ¿no? Carlos IV renunció, Fernando VII renunció. Profesor, ¿y qué pasó? En su lugar, abdicación de Bayona, o también se le conoce como la farsa de Bayona, ¿no? Farsa de Bayona, cuando ambos, bueno, padre e hijo, Carlos y Fernando, son obligados a renunciar. Carlos IV, Fernando VII. La abdicación de Bayona o farsa de Bayona también se le llama. Bueno, y Napoleón, ahí sí lo que me comentaba hace un momento su compañero por interno. Napoleón colocó como nuevo rey de España a su hermano. ¿Quién es él? José Bonaparte. Y no solo, él es rey de España y a su vez, recuerda que España tiene tierras en América, tiene virreinatos. Estas tierras de América le pertenecen a España. Por lo tanto, José Bonaparte es rey de España y emperador de las Indias. O sea que todas estas tierras, ¿no? El virreinato del Perú le pertenece a José Bonaparte. Este rey es muy peculiar. A este rey, bueno, tú sabes que el apelativo de José o el apodo de José, a los José se le dicen Pepes, ¿no? A los José se le dicen Pepes. Y bueno, a él, el rey Pepe, ¿no? Pepe le decían, pero como a este Pepe, a Pepito le gustaba mucho la bebida, siempre con su botella, con su trago andaba, el pueblo lo bautizó como Pepe Botella, ¿no? Y así lo conocía. Obviamente que el pueblo español no quería a este rey, no lo respetaban a este rey, por eso le llamaban así, Pepe Botella, ¿no? Pero para nosotros, José, ¿no? Su nombre formal, José I sería en este caso, José I, hermano de Napoleón Bonaparte. Napoleón, pues, ponía a toda a su familia los colocaba como reyes, como príncipes, como emperadores de los países donde dominaba, ¿no? A uno de sus sobrinos, sus hijitos de 3 meses, de recién nacido, lo colocó también como rey, ¿no? A un bebito de 3 meses de nacido, como rey también de una de las ciudades conquistadas o tierras conquistadas, ¿no? Pero bueno, no es tanto lo que nos interesa en esta clase el día de hoy. Pero bien, así entonces, España tiene un nuevo rey, pero este rey es de origen francés. Este rey es hermano de Napoleón. José Bonaparte es francés. El pueblo no acepta a este rey, ¿no?
Y te podrás imaginar que el pueblo español no quería, empezó a protestar, ¿no? Ya empezaron España, en las calles de España empezó a haber protestas, manifestaciones, reclamos en contra de ello. ¿No? Vamos a ver acá consecuencias de la invasión napoleónica. Como dice ahí, el pueblo español rechaza la autoridad de José Bonaparte. Todo el pueblo, a nadie lo quería, nadie lo quería. Incluso aquí el propio José Bonaparte mandó una comitiva, ¿no? Para que aquí en el virreinato del Perú, virreinato del Río de la Plata, recuerda que ya hay varios virreinatos, virreinato de Nueva Granada, para que todos juraran lealtad ante el nuevo rey, José Bonaparte. Pero también acá los criollos, ¿no? Toda la población de acá dijeron, no, nosotros le debemos fidelidad a España. Mira qué tan sumisos somos, ¿no? Esto sería más una excusa. Porque allá en España, el pueblo español no quería el nuevo rey. Consecuencia, rebeliones. Rebeliones allá en España. Luchas para poder sacar al nuevo rey. Y así como hubo luchas, también hubo reuniones secretas por toda España. Esas reuniones secretas que hizo España para poder tomar decisiones y combatir a los franceses, se le conocía como juntas de gobierno, ¿no? Se formó juntas de gobierno en diferentes partes de España. En esas juntas de gobierno se tomaban decisiones, acciones militares para acabar con el ejército francés, ¿no? No solamente en un solo lugar, en varias partes de España, en varias partes de España. En varias partes de España pasaba eso. Bueno, ¿y qué pasó, profesor? Al final, como habían varias reuniones en varias partes de España, lo que se acordó fue convocar o hacer una reunión central, es decir, que todas las reuniones o juntas de gobierno que te comenté, que se reunieran en un solo punto, así todos los españoles estén de acuerdo, así toda España se reúna, así se tomen decisiones, pero con la presencia de toda la ciudadanía española, o bueno, los principales representantes en este caso. A eso se le conoce con el nombre de Cortes de Cádiz, y así se convocaron a las Cortes de Cádiz, ¿no? Entre los años de 1810 a 1813. Entonces, las juntas de gobierno se formaron en España. Y no solamente eso, hace ratito te conté que aquí en América también nosotros, bueno, los criollos americanos de aquel entonces, mostraron fidelidad. Dijeron, no, nosotros apoyamos a los españoles, que se vayan los franceses. Y aquí en América también se juntaron juntas de gobierno en América y juntas de gobierno en España, ¿no? Y esas juntas de gobierno lucharon por la expulsión de los franceses, ¿no? Ya que el rey ha sido depuesto. Todas estas juntas de gobierno juraban fidelidad al anterior rey. ¿A quién? Fernando VII. A Fernando VII. Todos querían que Fernando VII regrese al poder. Todos eran leales y fieles a Fernando VII, ¿no? Entonces, en estas Cortes de Cádiz se formó una reunión general, ¿no? De todos los españoles, donde fueron los principales representantes de España y algunos representantes también de los virreinatos, ¿eh? Representantes peruanos que fueron allá a reunirse en las Cortes de Cádiz, allá en España, ¿no? Este fue un congreso donde se tenía representación, como te digo, de españoles y también de americanos, entre 1810 hasta 1813. Y de aquí también fue, ¿no? Fue gente del Perú. Ahí tenemos a Vicente Morales Duárez, criollo, claro está, uno de los más importantes. Incluso este criollo peruano llegó a ser presidente de las Cortes de Cádiz. Otro representante que fue del virreinato peruano fue Blas Ostolaza, Dionisio Inca Yupanqui, Antonio Suazo, ¿no? Algunos de los representantes en estas Cortes de Cádiz. Ya, profesor, ¿y en estas Cortes de Cádiz qué pasó? Lo primero, se reconoce la autoridad del rey Fernando VII. Fernando VII como rey de España. Juran lealtad a Fernando VII. A Carlos IV no, a Carlos IV ya desapareció, el padre ya el mismo pueblo lo derrocó, lo sacó. A su hijo sí, Fernando VII.
desconocen al rey francés José Bonaparte, ¿no? ¿Qué más se acordó en esas Cortes de Cádiz, profesor? Bueno, si queremos que el rey siga gobernando hay que expulsar a los franceses. Se acordó entonces mantener la guerra contra Francia, ¿no? Mantener la guerra contra Francia. ¿Qué más se acordó, profesor? Ahora España va a tener una nueva, no nueva, sino una constitución. Por primera vez, España tendrá su propia constitución. Esa es la Constitución Liberal de 1812. Adelante, Yera, ¿qué pasó? No, justo iba a decir que era la Constitución del Cádiz. Claro, la Constitución Liberal de 1812 fue establecida en las Cortes de Cádiz y ese es uno de los logros o los aportes de esta Constitución, ¿no? Prácticamente, mira, es una Constitución, ¿eh? Y mira, profesor, ¿y eso qué es una Constitución? Yo conozco muchas, el Perú tiene una, pero muchachos, si hay una Constitución, hay un Parlamento, algo así como Congreso. Si hay una Constitución, todos respetan la Constitución. Si hay una Constitución, en ella nos dicen los derechos de los pobladores, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. Si hay una Constitución, todo el mundo debe respetar la Constitución, incluido ¿quién? El rey. Prácticamente a España le van a cambiar la forma de gobierno. Antes de la invasión de Francia, España era una monarquía absolutista. Con Carlos IV era una monarquía absolutista, donde el rey hacía lo que quería. No había ley, sin respetar la ley, ¿no? El rey es la ley. Pero ahora no. Como ahora el pueblo va a apoyar a este nuevo rey, al hijo, ¿no? A Fernando VII, para así poder expulsar a los franceses, el pueblo lo apoya, pero ahora cambiando el modelo de gobierno. Pasar de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. En un gobierno, cuando hay un rey, pero también hay una constitución, hay un parlamento, hay leyes, eso es monarquía constitucional, ¿no? Entonces, con esta constitución, muchachos, podemos ver cómo la influencia de la Revolución Francesa también ha llegado a España, ¿no? Ya, profesor, y bueno, al final, ¿qué dice esta nueva constitución? Esta constitución dice, bueno, esta constitución la llaman, no sé si la tengo por acá. Mira, aquí tienes la constitución. A esta constitución también la llaman la PEPA, como ves ahí, ¿no? La PEPA también la llaman. Lo principal, lo que dice ahí, dentro de todo lo que dice, igualdad. La igualdad, profesor, ¿igualdad entre quiénes? Entre peninsulares y americanos. Los españoles nacidos en España y los criollos nacidos en América, ¿no? Igualdad ante todo. Las reformas borbónicas habían quitado eso. Las reformas borbónicas solamente le daban privilegios a los españoles, a los peninsulares, pero ahora no, con la Constitución hay igualdad entre español y criollo. ¿Qué más? Elecciones libres de los cabildos, ¿no? Para elegir a los municipios. Un minuto, me llevo por aquí. Ya. ¿Qué más? Hay libertades. Se declara la libertad de imprenta, por ejemplo, una de las medidas de esa época. La libertad de imprenta. El Estado tiene 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Se suprimió la Santa Inquisición. La Santa Inquisición era una institución perteneciente a la Iglesia Católica, en la cual si tú no creías, no eras religioso, no eras católico, y bueno, si cometías alguna falta te torturaban de una manera horrible. Eliminada la Santa Inquisición. Hay libertad de imprenta, libertad de cultivo, libertad de comercio. Está prohibida la mita. Tú sabes que la mita es un trabajo obligatorio, ¿no? Trabajo obligatorio a favor de los españoles. Y mucha gente moría en la mita, principalmente la mita minera, ¿no? Hay libertad de culto. Cada quien puede elegir la religión, ¿no? La religión que profesa o que desea, a la que desee, ¿no? Pertenecer. En otras palabras, esta constitución nos trae un conjunto de libertades, ¿no? Libertades, ¿no? Pero aún reconoce a España como una monarquía. Esta constitución aún reconoce a Fernando VII. Y gracias a ello, Fernando VII regresa al poder. Gracias a esto, Fernando VII una vez más llegará al poder.
Profesor, y bueno, a ver, te cuento un poquito ya de lo de la próxima clase, ¿no? A Fernando VII le devuelven el poder y pues parece que Fernando VII, Fernandito, no ha sido muy bien, no es muy bien agradecido. ¿Por qué razón? En un inicio Fernando dijo, sí, vamos a respetar la Constitución, gracias pueblo por colocarme en el poder, es un decir lo que te digo. Expulsamos a los franceses, eso Francia lo recuerda, perdón, España lo recuerda como su guerra de independencia. Pero Fernando, para 1814, elimina todo. La Constitución eliminada, la monarquía constitucional eliminada. ¿Qué es lo que impone Fernando VII? Reimplanta el absolutismo, ¿no? Reimplanta el absolutismo. No, bueno, ya te imaginarás todo lo que pasó después, consecuencia de ello, acá en el Perú. Mira, ya estamos en los años 1813, 1814. ¿Ya, profe, eso y qué? ¿Desde cuándo inician las guerras de independencia aquí en el Perú, en toda América? Desde 1810. 1814 empiezan a liberarse, independizarse los países. 1817, ¿no? Argentina. 1819, Chile. 1821, el Perú, ¿ves? Entonces, todo lo que está pasando acá va a traer repercusiones. Va a traer repercusiones para España. Bien, muchachos, entonces, eso es, dice, la Constitución de Cádiz de 1812 se basó en la ideología, fácil, ¿verdad? Esta fue una constitución de tipo liberal. Por lo tanto, es liberal, claro. 1E. Muy bien, voy bien, Kiara. 2. La península de las, perdón, la invasión de las tropas de Napoleón a la península ibérica es lo que es España y Portugal. La invasión de Napoleón sobre España implicó, ¿qué marcan o marcaría? Dice C, debilitamiento de la corona española en Hispanoamérica. Excelente. ¿Ves? Así es, sí. 2C. 12. Marque, por favor, la 2C. Listo. Carlos Rodríguez García. 3. Dice, la igualdad de americanos y peninsulares, americanos y españoles, dice, la abolición del tributo, la mita y el servicio personal fueron las conquistas liberales más importantes que se aprobaron La C. La C. En las Cortes de Cádiz, claro. 3C. 3C. 13. 4. La denominada Cortes de Cádiz permitió La A. la libertad de industria y comercio, representa. Sí es, pero más específicamente la disminución de la soberanía del rey de España. Con esta nueva, aquí le quitaron prácticamente los poderes al rey. O le va, disminuyeron, sí. Más específicamente, sí es la A también. Pero más mayor peso en la C la encontramos. 5. Las Cortes de Cádiz reunidas entre el 1810 y 1812 tuvieron como principal resultado, fácil eso, ¿verdad? Principal resultado o objetivo de las Cortes de Cádiz. La A. Es proponer una constitución liberal. En la constitución liberal, ahí sí dice lo que decía en la A, suprimir el Santo Oficio. 6. No fue representante del virreinato peruano en las Cortes de Cádiz. Todo lo que La D. excelente. José de la Ribabueno. 6D. 7. No tiene relación con la Constitución. Está fácil, ¿verdad? La D. La D de rechazo de Fernando VII. Al contrario, el pueblo español quería a Fernando VII, pero bajo una monarquía constitucional. 8. Relacione lo siguiente. Decretó el bloqueo continental contra Inglaterra. Eso lo hizo Napoleón, ¿no? 1D. 2. Luego del motín de Aranjuez se convirtió en rey de España. Ese fue Fernando VII. 2A.
firmó el Tratado de Fontainebleau con Napoleón Bonaparte? Ese es Fernando VII y Carlos IV. El Tratado de Fontainebleau fue el permiso que le dio el rey Carlos IV a Napoleón para poder ingresar por su territorio. Entonces, ¿cuál sería? La A, sí, ¿verdad? Sí, entonces marcamos un 8A. 9. Durante la invasión napoleónica de España, el motín de Aranjuez significó la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo La A, Fernando VII. Excelente. Y la última, monarca que recuperó su corona ante la expulsión de las tropas de Napoleón en España. ¿La D? El mismo, ¿verdad? Fernando VII. Fernando VII. Bien, muchachos, entonces así quedaría la ficha de aplicación. Ya saben que la evaluación ustedes la hacen, ¿no? 4 preguntitas sencillas y la actividad de extensión, que acaba con una lectura. Si hubiera alguna complicación, me lo hace saber, por favor.